El capítulo 8 le mandé el bosquejo. Como ya se lo mandé, entonces lo voy a leer y entramos de una vez. El séptimo sello y las 4 primeras trompetas. El séptimo sello, el juicio de los incrédulos. Ahí termina la segunda visión, tenga en cuenta eso. Y comienza la tercera, que son las 7 trompetas. Hay una introducción, hay 7 ángeles que tocan la trompeta. Si ve que la cita es de 8:6 al 11:19. O sea, también hay un interludio. Y luego la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y los 3 ayes, que es el último versículo del capítulo 8. Ese es el bosquejo que le acabo de mandar, entonces no me voy a quedar ahí porque vamos a entrar de una vez a mirar. El séptimo sello, atención, porque tenemos que conectarnos con los otros sellos. No es como si hubiera quedado, llevamos el mismo orden de Juan. Quedamos allá, vimos los sellados en el capítulo 7, entonces estamos entre 6:17 y 8:1. Nos conectamos allá y entonces se va a abrir el séptimo sello. 6:17. Los sellos. Pasa a 8:1. El séptimo sello. Los 2 sellos, escuche, el sexto sello y el séptimo sello tienen un propósito común: presentar a Dios como juzgando a los incrédulos. La secuencia de los 4 primeros sellos, eso ya lo vimos, presenta caballos y jinetes. El quinto sello habla de las almas debajo del altar. Todo esto le sirve para recordar para el examen. Dice, debajo del altar, que le piden a Dios que vengue su sangre derramada. Y el sexto sello describe a los malvados pidiendo a las montañas y a las rocas que los oculten de la ira de Dios y el Cordero. El séptimo sello es la continuación ¿de qué? Del juicio que están viviendo allí. Entonces algunos dicen que el séptimo sello fue abierto o antes o después del juicio final, en ese periodo. Antesito del juicio o después del juicio. El silencio que se encuentra allí, leamos 8:1. Cuando lo vio el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ese silencio, que se expresa en términos humanos de tiempo cósmico, no es un periodo vacío, sino un tiempo de la manifestación de la ira de Dios. Esa media hora es simbólica, no son 30 minutos. Es un tiempo donde se manifiesta la ira de Dios para sellar los 7 sellos. Pregunta, ¿cuándo se manifiesta la ira de Dios? ¿Me estás preguntando o estás respondiendo? En la segunda venida se manifiesta la ira del Señor. Entonces, es como si se terminara el ciclo con el séptimo sello y se viene la ira de Dios, todo termina. Y empieza el otro periodo. Vamos a pasar a las trompetas, las 7 trompetas, que va del 8:2, hay un interludio y termina en 11:19. Vamos a hacer la introducción de esa parte. Las 7 trompetas. Vamos a hacer la introducción, que va de dónde, ahí tiene su bosquejo para que se devuelva del 8:2 al 5 en la introducción. ¿Listo? Las 7 trompetas se dividen en 3 capítulos. Capítulo 8, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 11. Ahí están las 7 trompetas. En el capítulo 8 y 9 aparecen 6, 4 en el 8, 2 en el 9 y la séptima aparece hasta 11:15, una sola. Es igualito al séptimo sello, hay un descanso después de la sexta, ya lo habíamos visto, ¿no? (11:15).
En la secuencia de los 7 ángeles que tocan las trompetas, los capítulos 8 y 9 son una unidad. 4 y 2 son 6. Estas trompetas están asociadas a las plagas de Éxodo. Tenga en cuenta eso. ¿Están asociadas a qué? A las plagas que también vivieron en Éxodo. Voy buscando despacio para que tome nota. Bueno. ¿Qué representaba el caballo blanco? Al Cristo, ¿y qué más? Falta una palabra. No. No. ¿Qué vino a traer Cristo a la tierra? Ah, el Evangelio. Es Cristo y el Evangelio, el caballo blanco. Entonces, los 7 toques de trompeta se dividen en 4. En 4 primeros, que afectan el mundo natural. Luego hay 2, que es el quinto y el sexto, causan daño y matan a los habitantes de la tierra. Noten la diferencia. 4 tienen que ver con el mundo natural, la creación, y 2 tienen que ver con los habitantes de la tierra. Y lo mismo, la séptima trompeta introduce la consumación de la ira de Dios, igual al séptimo sello. El sonido de las trompetas aumenta la intensidad de los hechos que va a narrar. O sea, son más fuertes que los sellos, para que lo vaya teniendo en cuenta. Entonces el Cordero abrió los 7 sellos, los ángeles tocan trompetas. Por lo tanto, la tarea se pone aquí, el énfasis se pone en la tarea de los ángeles, quienes no se mencionan por sus nombres, pero reciben responsabilidades específicas. Ellos no son mediadores, tenga en cuenta, entre Dios y los hombres. Solamente obedecen. Ellos no están mediando ni están salvando a nadie, tenga en cuenta eso. O si no caeríamos en la angelología. Ellos no van a venir a salvar a nadie en ese tiempo. ¿Van a traer qué? Juicio. Y ellos no tienen, ay, qué pobrecitos los hombres, no. Ellos tienen un corazón neutro. Ellos saben quién es Dios y saben que si Dios los envía es porque Dios es justo. Entonces, ellos van a venir a obedecer, correcto. Versículo 2, hay 7 ángeles, se les dan 7 trompetas. No hay más que interpretar ahí. No hay nombres. No sabemos si son los mismos que aparecen en otros grupos de Apocalipsis, pero recordemos Mateo 24, 31 un poquito. Mateo 24, 31. Si lo encuentra lo puede leer. Sí, que Jesús anunció que unos ángeles iban a tocar trompetas, entonces Juan no está diciendo nada que no haya dicho el Señor Jesucristo. Versículo 3 de Apocalipsis 8. Otra vez Juan nos lleva a otra escena. Otro ángel vino entonces, ¿sí ve el entonces? Se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aparece otro ángel. Cuando se habla de los 7 ángeles, necesariamente no pueden ser los mismos, son muchos ángeles. Él puede tomar a los que quiera, decir, hagan ustedes esto. Aquí hay otro, dice, no es ninguno de los 7, es otro ángel que tiene un incensario. En ese incensario, ¿qué va a hacer? Añadirlo a las oraciones de todos los santos. Hágase la imagen, aunque es simbólica, hágasela en la cabeza. ¿Qué tiene un incensario? ¿Qué suelta? Humo, incienso, humo, fragancia, correcto. Normalmente se hacía con resina aromática de un árbol de olíbano y se quemaba para que el humo penetrara en un lugar y llenara todo de un aroma.
Es de suponer que Dios le dio al ángel una cantidad abundante de incienso. La multitud de las oraciones que pronunciaba todos los santos en la tierra tienen que ir mezclados de esa fragancia de aroma dulce. ¿Quién me dice por qué? Y le doy un punto en el examen. Un punto le doy si alguien me da la respuesta en el examen. La pregunta es, ¿qué función hace ese incienso en cuanto a las oraciones de los santos? De a uno, de a uno. ¿Quién va a hablar? ¿Tú? Eso. Bueno, ahí está la mitad, falta la otra mitad. Don Hilberto. Bien, hace parte de la misma respuesta a la mitad. También está bien, pero falta la otra parte. Última opción. También, sí. No, sí, todo eso que dicen es cierto, pero falta la respuesta. O sea, eso es cierto, todo eso está sucediendo ahí, pero no está la respuesta que estoy diciendo. ¿Qué función cumple ese incensario con lo que Dios le dio a ese ángel y qué tiene que ver con nuestras oraciones? Última opción. Ya dijo. Muy bien, esa era la respuesta. Purifica las oraciones. Yo le tengo en cuenta un punto para el examen. ¿Por qué? ¿Por qué? Escuche, escuche. Porque nuestras oraciones son pecaminosas. No son oraciones santas, no se engañen, no me engaño. Nuestras oraciones son hechas de un corazón humano. ¿Qué hace Dios cuando las oraciones llegan? Las purifica. ¿Con qué? Con su propio aroma, con lo que Él es. Por eso les leí antes, ¿quién le dio eso al ángel? Dios. Y le dijo, vaya y esparza eso para yo poder aceptar las oraciones, porque así no las voy a aceptar. Purifica las oraciones. ¿Bien? El humo y las oraciones se mezclan. Versículo 4. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ellas se mezclan para llegar a la presencia de Dios. Es como si se purificaran antes de llegar. El ángel obedece. El mediador es el Hijo. O sea, el ángel está obedeciendo. Él no está limpiando ninguna oración. Él simplemente le dice, vaya y haga que ese incienso se mezcle con la oración de los santos para que ellas sean purificadas y sean aroma grato, olor fragante al Señor. Versículo 5. El ángel obediente como nosotros tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar, lo arrojó a la tierra. Esto es muy interesante. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Otro punto para examen. Interpretar ese verso. El ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego. Escuche porque está relacionado con lo que acabé de explicar. Del fuego del altar. El fuego. El incensario, ¿qué tenía? Pero ¿qué más tenía? Incienso y ¿qué más? Y las oraciones. Acabamos de decirlo. Están revueltas, está el incienso y las oraciones. Ahora él llena eso de fuego, le añade fuego a eso y lo envía a la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Esto es muy, muy bueno. ¿Ah? Pero no dice nada. ¿Cómo? 80%. Aló.
Quiere decir que todo lo que Dios está mostrando allí solo sucede por la oración de los santos. Solo sucede por la oración de los santos. Todo el plan de Dios debe ser orado por la iglesia. Durante todo el tiempo de su peregrinaje en la tierra, la iglesia ha orado desde Cristo hasta que Él regrese, que se cumpla su palabra y que llegue el final. Nosotros también oramos por eso, o no lo hemos hecho, que su voluntad se cumpla. Sí, señora. Porque Él lo va a hacer, porque Él lo va a hacer. Sí, dice, versículo dice, nos ayuda, debemos discernir que Dios ha escuchado las oraciones de los santos que claman en la tierra. Da instrucciones al ángel para que tome fuego de ese altar, llene el incensario, lo arroje de fuego a la tierra, donde produce muerte y destrucción. Estamos frente al cumplimiento de todas las escrituras. Cuando él dice en Lucas 12:49, he venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo, dice el Señor. Entonces, nosotros participamos del plan de redención todo el tiempo y no somos conscientes de eso. No entendemos el poder de la oración, no entendemos el poder de lo reverente que es ser un hijo de Dios. Si la iglesia lo entiende, la iglesia cambia. Y es lo que Dios está haciendo en este tiempo con la iglesia en la tierra. Dice, no un ángel, sino el Todopoderoso causa el terremoto, que en Apocalipsis se menciona 7 veces. No les voy a dar las citas, 7 veces se menciona el terremoto en Apocalipsis. Se califica como el gran, algunas veces el gran terremoto. En una parte dice que murieron 7,000 y los terremotos son una de las señales más claras, esto sí ya es literal, no es simbólico. Los terremotos son una de las señales claras del juicio de Dios en los últimos tiempos. Es decir, que van a aumentar cada día más en cantidad y en escala de ¿qué? En escala. Claro, todavía no ha habido uno de 10, 12, no ha habido. Tenemos 7, creo que es 7, 8 algo. Imagínense uno de 12. Entonces, los terremotos son una de las señales, escuche, físicas que podemos ver. ¿Quién? Toda la tierra. Porque usted escucha todos los días hay terremotos, todos los días. En este momento hay terremotos todos los días. Pero van a aumentar en fuerza y en cantidad de daño que van a hacer. Vamos entonces. Claro. Sí, señor. Sí. Porque la salvación está basada en un juicio, ¿no? En el de Cristo. Y porque la iglesia solo será salva por ese juicio. O sea, el juicio final es el cumplimiento amplio de la cruz, donde Dios dice, yo salvé. ¿Cómo nos salvó Cristo a nosotros? Por un juicio. La gente no entiende que fue por un juicio. Entonces Dios va a traer un juicio sobre los que no creyeron, porque nosotros ya recibimos el juicio, no es para nosotros. Y el fuego del altar es la ira. Lo que el ángel hace es esparcir ¿qué? La ira de Dios. Dice, vaya la ira de Dios. Y entonces entramos a lo que vamos a ver, que son las 4 trompetas primeras que empieza el proceso de juicios. Últimas 2 preguntas, el resto para el final. ¿Sí? Bienestar, sí.
su justicia vendrá con misericordia, siempre. Ahorita. Está llegando y seguirá sucediendo con misericordia. Al final, ya no. Sí, pero al final ya no viene con misericordia, viene con justicia completa. Pero por ahora estamos en la era de la gracia y hay justicia. Y ahorita lo vamos a ver en las 4 copas. ¿Listo? Don Hilberto, por favor. Sí. No, nosotros no somos indicados, nosotros ya somos salvos porque ya se ejerció la condena y la pagó Cristo. O sea, si nosotros tuviéramos que pagarla, sí, pero en este caso no porque Cristo ya la pagó. O sea, ya hubo una condena, nosotros no estamos indicados porque nosotros ya fuimos trasladados. Si fuéramos solo indicados, no habríamos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Pero si hubo una condena, un juez ejecutó la condena, entonces ya no somos indicados. No, ellos son condenados. No hay sindicados, solo hay salvos, porque no hay un tercer grupo, solo hay 2 grupos. Lo que pasa es que nosotros no sabemos quiénes están en un lado y quiénes están en otro. Entonces, por eso, prediquemos el Evangelio. ¿Listo? Le mando otra foto para que se ubique un poquito. Tampoco éramos condenados, ni siquiera sindicados. ¿Éramos qué? Condenados. Ahí le envío el bosquejo que vamos a mirar. Ese es un paralelo entre, no lo vamos a mirar solo para que usted lo observe en su casa, se le pido el favor que lo haga, entre capítulo 8 y capítulo 16. Es un paralelo exacto. Los mismos términos, las mismas situaciones. Se lo mando porque es muy importante que lo lea. Con eso, cuando lleguemos allá, usted dice, ya entiendo un poquito más Apocalipsis. Vamos a la primera trompeta, capítulo 8, versículo 6 al 7. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Alguien necesita explicación de ese versículo? Nada. No hay para avanzar. ¿Listo? Después de que ellos tocan las trompetas, empiezan a suceder plagas en la tierra. Esto está relacionado con las oraciones de los santos. Mire lo que les expliqué ahorita. Dios no impone ni ejecuta ningún juicio a no ser que se hayan escuchado las súplicas de su pueblo. Dios no impone ni ejecuta ningún juicio a no ser que se hayan escuchado las súplicas de su pueblo. ¿Quiere contexto bíblico? Le voy a dar 2. Cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, ¿habría yo de ocultar a mi amigo Abraham lo que voy a hacer? ¿Y quiere otro texto? Que Dios revela todo a sus profetas antes de hacerlo. Entonces Dios le dará a la iglesia el entendimiento antes de que venga el gran día si estamos acá. La iglesia lo va a entender antes y va a estar lista sin temores y sin miedos, porque entiende lo que va a pasar. Igual, deben vivir igual, sí. Los 4 trompetas están relacionadas con la tercera parte de algo relacionado a la creación de Dios. Entonces, cada trompeta usa ese término, la tercera parte. Son 4, es decir, 4 áreas de la tierra van a ser destruidas, pero la tercera parte, ¿qué muestra eso? Misericordia. No es total, aquí hasta ahora va en eso. Entonces vamos al versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Sencillo, el juicio sobre la naturaleza es que Dios va a destruir una tercera parte de lo verde y de los árboles.
Esta plaga nos recuerda la séptima plaga sobre Egipto. Vamos allá. Éxodo 9, 24, 26 para hacer el paralelo. Éxodo 9, 24, 26. Si la encuentra la puede leer y si no yo la leo. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Así mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Hay una diferencia entre la plaga de Egipto y la plaga de Apocalipsis. Que no solo los seres humanos reciben este juicio, también la tercera parte de los árboles y la hierba verde, y que no habla de la mezcla de la sangre. En Éxodo no habla de la mezcla de la sangre, aquí sí habla de la mezcla de la sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber muchos muertos y que a pesar de todo, solo es una tercera parte. Misericordia. Esto es lo que está sucediendo en la tierra. Todavía no ha sido afectada toda la tierra. Se afecta por partes. Entonces en otro lugar se sigue viviendo normal. Cuando usted escucha las noticias de un terremoto que mataron 100,000 personas en la India, nosotros seguimos normal. Usted no se rasga las vestiduras y dice, no, al otro día normal. Misericordia. Si pasa acá, ellos van a vivir normal. O sea, en cualquier parte de la tierra pasa algo catastrófico y afecta a ese sector. Ya. Eso está pasando, ese es el apocalipsis constante. ¿Dónde? En la tierra. Segunda trompeta. 8:9. El ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió ¿qué? En sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora tiene que ver con el mar. Primero con la hierba verde, ahora con el mar. Juan usa la palabra como. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña. Eso quiere decir que no era una gran montaña. Aquí sí cabe lo que alguien decía aquel día. Podría ser un meteorito, una roca, algo grande, gigante, que caía al mar y destruye la gente que está en el mar y todos los animales del mar. Y por eso también dice ahí que el mar se convirtió ¿qué? Pero entonces eso nos lleva a Éxodo 7, 19, 21. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y ahí vino la plaga hasta el 21, vino la plaga y murieron los peces que dicen el 21, y el río se corrompió y los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Eso fue en Egipto. Esto es global. En una tercera parte del mar, el mar es muy grande, tengamos en cuenta eso. No, todo es simbólico, pero está explicando cómo va a afectar la tercera parte de la humanidad en diferentes áreas. Ya vamos para allá. En Egipto se convirtió el Nilo y los arroyos, y en esta parte es el mar. Una vez más, la misericordia de Dios está sobre estas catástrofes. Son señales de los tiempos finales con las que Dios hace que el pueblo se arrepienta y viva. Dios, al permitir todas esas situaciones, va a traer arrepentimiento a algunas personas. En la trompeta 5,
Hay una parte donde dice, la vamos a ver después, que después de ciertas cosas, los que no se arrepintieron, vienen juicios más fuertes. Pero las primeras 4 es un llamado al arrepentimiento de mucha gente del mundo. Eso está pasando. Dios está trayendo muchas cosas a la tierra para que la gente vuelva su corazón a Él. Tercera, del 10 al 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es ¿qué? Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Este juicio es sobre los ríos de agua dulce. Entonces tenemos la naturaleza, tenemos el mar y tenemos ríos de agua dulce. Según la historia, note los que preguntan que si es simbólico, claro, Juan está viendo todo eso y él nos lo cuenta de una manera que encaja con lo que sucedió en la Biblia en Moisés. Él quiere que nosotros lo entendamos de alguna manera así, pero no literal, todo esto no va a suceder literal. ¿Sí me explico? No puede suceder literal porque muchas cosas no cuadran. Él está viendo el caballo blanco y Cristo. ¿Era un caballo? No. Sigue siendo simbólico, sigue siendo simbólico. Digamos, él vio todo esto, tal vez en una magnitud mayor, y él trata de explicárnoslo que va a suceder de algunas maneras así, pero usted no puede tomar lo que va a ser exactamente así, sino que esto se ha repetido. O sea, esto no es que va a suceder, esto ya ha sucedido, esas 4 cosas ya han sucedido. ¿En dónde está para entenderlo? En lo mismo que vimos en los sellos. Devuélvase un poquito para explicar esa parte. En los sellos. Sí, capítulo 6. Cuando habla en el versículo 13, las estrellas del cielo se cayeron, ¿se ve que habla que una estrella se cae? Esta vez no las estrellas, sino una estrella habla de lo mismo. ¿Qué quiere decir? Para resumir las 4, antes de llegar a la cuarta, que se adelantaron un poquito, toda la creación, ¿qué está tomando? Las partes importantes de la creación. Lo verde, el mar, el agua dulce. Y la cuarta, los cielos. ¿Qué está tomando? La creación. Él está diciendo toda la creación está bajo juicio, lo dice Romanos, bajo el juicio de Dios. Toda la creación va a ser afectada en diferentes maneras, señora. Sí, sí, señora, todo el Apocalipsis. Sí, la tercera parte. Escuche, cuando habla de la tercera parte, es decir, que nunca la tierra ha sido afectada totalmente, nunca. Y lo acabé de explicar. A nosotros nos afectó la guerra de Europa, claro, pero no como a ellos, que perdieron sus naciones, su gente. ¿Sí? Acá hubo guerras, claro. En 1810, las batallas, las guerras. ¿Eso en qué afectaba a otros por allá? Pues en nada. Entonces, un mismo suceso acontece en un lugar y en otro. ¿Vamos bien hasta ahí? Dice, una vez más leemos acerca del juicio de Dios sobre sus adversarios expresado en lenguaje simbólico que transmite una realidad espiritual. Ahí está la respuesta. Todo esto es juicio sobre ¿quién? Los incrédulos. Aquí no estamos nosotros. El Señor ha traído catástrofes llamando la atención a la humanidad, llamándole, diciéndole, vuelvan a mí, la humanidad no quiere. Versículo 11, el nombre de la estrella era amargura. Ese término amargura en griego es absintos y se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento y ambas en este versículo. Traduce amargo,
Ajenjo es amargo. En el Antiguo Testamento se encuentra 7 veces y habla de hiel o rencor. El ajenjo era una planta que crecía en Israel y debido a su aroma alcanforado se utilizaba para ahuyentar las polillas de la ropa. Sí. La neftalina. Eso. Tanto la planta como sus raíces son amargas, por favor no se pierdan, tanto la planta como sus raíces son amargas. En el Antiguo Testamento tienen la connotación de actos sexuales ilícitos, inmoralidad. Proverbios 5:4. Proverbios 5:4. Ahí lo asocia con la inmoralidad, dice, mas su fin es amargo como el ajeno. La impureza sexual es amarga. Y Dios trae juicio sobre las naciones porque beben del agua amarga, de la impureza. ¿Cuál es el agua de vida? Cristo. ¿Cuál es el agua del pecado? Las aguas amargas. Ahí lo está diciendo en Proverbios. ¿Aguas de qué? De impureza. Esto significa que el pecado puede conducir a la amargura del alma. Esa amargura se ejemplifica en adversidad y dolor, condenación e injusticia. Aparte de que eran amargas, ahí dice, producían ¿qué? Muerte. ¿Qué produce el pecado? Muerte. La tercera parte del agua fue afectada, aún la misericordia de Dios sigue estando allí. Cuarta trompeta. No, sí, con el agua, las aguas amargas de Mara en Éxodo. La cuarta trompeta afecta el cielo. ¿Cuál cielo afecta? El de nosotros, no el otro cielo, sino el de nosotros. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta, fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Esa es la novena plaga de Egipto, que cayó sobre Egipto, que cubrió las tinieblas de tinieblas la tierra. Moisés extendió la mano hacia el firmamento y las tinieblas cayeron sobre la tierra. Eran tan reales que se podían palpar. Éxodo 10:21. Éxodo 10:21. Imagínense palpar las tinieblas. Sí, ahí está claro, esa es la misma plaga, pero en una manera espiritual, ya no es en oscuridad. 1/3 del sol, 1/3 de la luna, 1/3 de las estrellas, es una intervención sobrenatural en los cursos naturales de la vida del ser humano. Porque ¿qué hacen esos astros? ¿Qué hacen? No, pero aparte de iluminar, ¿qué hacen? Rigen los tiempos. A ver, ciencia. Rigen los tiempos. El sol tiene un ciclo, la luna tiene un ciclo, las estrellas tienen un ciclo. ¿Qué está diciendo Juan? Dios va a interrumpir en la vida de la tierra, va a cambiar cosas en la tierra, ¿sí? Va a interrumpir en la vida diaria de los seres humanos. El mundo está en tinieblas, no necesita el sol apagarse, tranquilos. El mundo está en tinieblas. Estos cuerpos celestiales dejan de emitir y reflejar luz por 1/3 de día y 1/3 de la noche. Es mejor decir que estamos frente a un enigma que solo se puede interpretar y entender como una señal de juicio sobre el mundo que vive en pecado. Eso es lo que está pasando. Juan está viendo el juicio sobre la humanidad. No tiene cómo explicarlo, dice, es como si se apagara la luz de los hombres. ¿Quién es la luz de los hombres? Cristo. Él está interpretando para nosotros. Está diciendo, yo me lo imagino pensando diciendo, ¿cómo escribo? Entonces, como él tiene el Antiguo Testamento en su cabeza, lo único que hace es pensar en lo que ya sucedió y dice, va a ser similar a lo que pasó en Egipto, va a ser muy parecido. ¡Pum! Nos escribe ahí. Tanto creyentes como incrédulos oyen el sonido de las trompetas, escuche. Los creyentes, guiados por su conocimiento de las Escrituras, como nosotros, reconocen esas señales, se refugian en Dios y están a salvo. Si los adversarios de Dios no hacen caso de esas señales en la naturaleza, se enfrentarán con oscuridad eterna para quedar siempre aislados
de la fuente de la luz que es Cristo. Dice que se burlarán de las advertencias, pero sufrirán las consecuencias. Última parte, los tres ayes. Ayes. Para resumirlo, los tres ayes son las otras tres trompetas. ¿Listo? Para resumirlo, no se complique, pero tres ayes, ¿y dónde están las otras tres trompetas? Son los mismos. Solo que son más fuertes. Los cuatro primeros tratan con la naturaleza. ¿Quién me recuerda las cuatro áreas de la naturaleza rápidamente con que tratamos? Cuatro. Listo, ahí están las cuatro. ¿Esas qué las trató? Las cuatro trompetas. Las últimas tres trompetas van a hablar de los hombres. Versículo 13, ¿quién lo lee? ¿Sí ve? Los otros toques de trompeta que están para sonar, ¿qué? Los tres ayes. Los tres ayes están ahí. Aquí hay un asunto que es de mucho cuidado, y es que todos los comentaristas de Apocalipsis, o los serios, los más serios, hablan de que es un águila el que vuela allí. Entonces escriben en las versiones originales, dicen, miré y oí un águila volar por en medio del cielo diciendo a gran voz. Cuando uno encuentra un texto así, tiene que estudiar harto para poder explicarles a ustedes por qué se dice que es un águila y no es un ángel. Entonces, lo primero es que el término ángel significa ¿qué? Mensajero. Y que no siempre hace referencia a los ángeles. Los mensajeros eran los pastores de las 7 iglesias. ¿De acuerdan? Segundo, no hay evidencia que los ángeles vuelen. Eso es una figura de la Edad Media, del medioevo. O sea, el hecho que diga que tienen alas no dice que vuelan. Ellos pueden transportarse de un lugar a otro más rápido que la luz, según lo que se ha estudiado. Pero no hay evidencia que todos los ángeles vuelen. Exacto. Entonces, porque algunos dicen, pero es que ahí dice ángel. Sí, pero estoy explicándole que ángel no siempre dice ¿qué? Mensajero. ¿Significa qué? Mensajero. ¿Un águila puede ser un mensajero? ¿Por qué no? Hay animales que usan para mensajería, los cóndores, esos. De hecho, las águilas y las palomas las usan para eso. El hecho que vuele, lo que dice acá, diciendo a gran voz, hay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. ¿Dónde se juntan las águilas o dónde se juntan los animales de carroña? Donde hay muerte. Entonces, lo que dicen que Juan puede entender allí es que está dando vueltas sobre la tierra porque la muerte ha descendido. Él dice, hay de los que moran en la tierra, ¿sí? Hay de ellos, dice, porque vienen los tres peores juicios que tienen que ver con los hombres, con los seres humanos. Los sentidos de Juan están todos alerta porque ve y oye lo que está sucediendo. Se da cuenta que un águila vuela por el cielo como emblema del juicio y destrucción venideros. Como ave de rapiña, el águila con su mirada penetrante anda buscando carroña y presa. Su fuente de comida son los muertos. Mirando desde lo alto, el ave se lanza a un triple ay, lo cual da a entender que habrá mucho donde comer. Flotando en el aire, el pájaro está precisamente encima, con la posibilidad de ver lejos a su alrededor lo que va a comer. Es algo simbólico también, obvio. Proverbios 30, 18 y 19, ¿quién dice? Varios textos sobre eso. Mateo 24. Proverbios 30, 18 y 19. Ahí habla de un águila que es difícil de rastrear, Mateo 24, 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.
y está terminando un pasaje donde el Señor está hablando de las señales antes del fin. Habla de águilas. Entonces es probable que Juan esté tomando Lucas, Oseas 8:1 y Habacuc 1:8. Rápidamente, por favor. Oseas 8:1. Más duro, por favor. Hay dos cosas que hablan de Apocalipsis, trompeta y águila, como boca de trompeta. Entonces lo asocia, Juan está viendo todo eso. Habacuc 1:8. ¿Sí ve? Sí hay contexto bíblico para darle. Yo tuve que mirar esos contextos para poder decir sí, porque me sorprendió mucho. Sí, sí, ahí está, en las contemporáneas. En la Reina Valera no, pero en otras versiones sí aparece el término águila. No hay por qué discutir sobre si el águila puede hablar, porque la serpiente habló y la burra habló. Entonces, si usted tiene discusiones, pregúntele al Señor, ¿sí? Una serpiente habló en Génesis y una burra habló al profeta. Entonces, el águila puede hablar porque es Dios. El cuadro que Juan describe, es apocalíptico y simbólico. Note que todo lo que él está usando son figuras del Antiguo Testamento. Una serpiente le habló a Eva en el paraíso, Génesis 3, 1 al 5, y una burra le habló a Balaán, Números 22, 28, 30. El águila habla con voz fuerte para que todos puedan oír el triple ay que lanza. O sea, el águila habla que viene lo peor para la tierra. Ay de los habitantes de la tierra. Entonces, este término ay no aparece en otra parte de la Biblia 3 veces. Aparece de pronto una o dos, pero nunca aparece 3 veces como en este caso. Esto explica los 2 toques de trompeta que están en capítulo 9, que lo veremos en la otra clase, y el último toque de trompeta, que es la séptima. Los habitantes de la tierra, que dice ahí, en capítulo 13, utiliza este término Apocalipsis muchas veces y en todos los casos se refiere no a los creyentes. Cuando Dios habla de juicio en Apocalipsis final, no es para creyentes, es para los incrédulos. Él está hablando de toda su ira sobre los que no creyeron en él. Los creyentes son peregrinos, los incrédulos son habitantes de esta tierra porque la aman, porque viven para ella, porque tienen su morada permanente y porque idolatran la tierra. Los cristianos no. Entonces evalúe su fe hoy. ¿Cómo está usted respecto a este mundo? ¿Cuánto usted lo ama? Por eso la Biblia dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y las cosas del mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo va a ser destruido y va a ser juzgado, y los peregrinos no amamos el mundo. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a este lugar. Somos temporales, somos extranjeros, estamos de paso, nos espera una ciudad celestial donde está Abraham, David y todos los santos con nosotros esperándonos. Entonces, final y enseñanza de esta clase, ¿cómo está su vida en cuanto al mundo? Porque si usted ama el mundo, tal vez usted pertenece al mundo, así está en la iglesia. El evangelio va a ir aumentando en iluminación a la iglesia final. Y un día va a ser terrible
la diferencia entre los cristianos y no cristianos. Todavía no se ve, todavía estamos mezclados con el mundo, pero cuando esto empiece a suceder, la última parte, los juicios finales, la iglesia va a ser marcada como alguien que no merece estar en la tierra, porque va a ser perseguida. Amén.